¿Qué esperarías de un mundo sin ética? A lo largo de la historia se han planteado numerosos dilemas éticos. A finales del siglo XX, la filósofa americana Judith Jarvis Thomson planteó el siguiente dilema. Una persona se encuentra situado justo encima de unas vías de tren, junto a un hombre obeso, cuando de repente observan cómo un tren descontrolado está a punto de arrollar a 5 individuos. Esta persona podría detener el paso del tren lanzando un gran peso delante del mismo, y así salvar a los 5 individuos, pero solamente podría lanzar al hombre obeso. A lo que la filósofa se pregunta, ¿sería ético empujar al hombre obeso a la vía para detener el tren y salvar la vida de las otras 5? Ante esta pregunta existen diferentes respuestas planteadas por grandes filósofos y pensadores. Filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, pertenecientes a la corriente del utilitarismo, se tirarían hasta ellos mismos para poder salvar la vida de las 5 personas. En contraposición, existen aquellas personas que defienden que no podemos decidir sobre la vida de otra persona, por lo que no sería ético tirar a la persona para salvar al resto. El objetivo de este dilema es el de distinguir entre matar y dejar morir, un problema relacionado con muchas decisiones biomédicas tratadas por la bioética. Dentro de la biomedicina se encuentra una de las ramas que más interés está adquiriendo en nuestros días, denominada neurología. Las decisiones en este campo plantean problemas éticos, como el que acabamos de plantear. ¿Y si la neurociencia avanza lo suficiente para modificar el cerebro y la conducta del ser humano a nuestro antojo? ¿Podríamos sustituir las prisiones por centros de reforma de conducta de criminales? De este y otros dilemas se ocupa la neuroética, pero ¿cómo surgió la neuroética? La idea de neuroética se fundó en el International Brain Research Organization. Unos años después se crea en España la Sociedad de Neurociencia, pero no fue hasta 1972 cuando la Sociedad de Neurociencia crea un comité de cuestiones sociales, cuyo objetivo era comunicar a la sociedad las implicaciones morales de los estudios sobre el sistema nervioso. El concepto de neuroética surgió en el año 1973, cuando su creadora, la neuropsicóloga Pontius, dijo que el gran avance en neurociencias que estaba existiendo en la época necesitaría de un término que valorara las implicaciones éticas. El neuropsicólogo Crawford se planteó dicha necesidad y definió el concepto de neuroeticista. Ahora bien, el concepto creado de neuroética ganó mucha popularidad a partir de 2002, gracias a William Shapiro, que lo estableció como el campo de la filosofía que reflexionaba entre lo correcto e incorrecto de los tratamientos y del conocimiento sobre el cerebro humano. Su gran aportación fue llevar la neuroética a la comunidad científica y a la sociedad, al colaborar como editor en el New York Times, lo que llevó en ese mismo año a la celebración de un congreso en el que se estableció la importancia de la neuroética en la ciencia. Hoy en día existen muchas definiciones sobre el término acuñado por Pontius, pero no hay ninguna establecida. Lo que sí está establecido son dos ramas fundamentales. Una de ellas es la neuroética aplicada, que se centra sobre todo en problemas prácticos, mientras que la otra es la neuroética fundamental, que se interroga sobre la manera en que el conocimiento de nuestro cerebro puede afectar a nuestra comprensión de la identidad personal, de la conciencia y de la intencionalidad. Realmente, de lo que trata esta rama es de preguntarse cómo va a afectar el conocimiento cada vez más profundo del cerebro en la moral del ser humano. Ahora conocemos la teoría, pero en la práctica, ¿a qué se dedica la neuroética? ¿De qué situaciones me estás hablando? Pues cuando la neurociencia puede afectar a la toma de decisiones, a la capacidad de elección y al comportamiento. ¿Te estás refiriendo al libre albedrío? Pues sí, por ejemplo. Deberíamos preguntarnos primero si es razonable creer en el libre albedrío. Apuesto a que mientras ves este vídeo no estás preocupado por seguir respirando, por regular la temperatura de tu cuerpo, por parpadear o por asegurarte de que la sangre necesaria llega a tus músculos. De todos estos procesos se encarga tu cerebro, y ni siquiera nos damos cuenta. Según este argumento de Walsinger, ¿es el cerebro quien toma todas las decisiones que nos hacen libres? Este argumento se utiliza para posicionarse en contra del libre albedrío. Sin embargo, otros científicos como Joaquín Fuster señalan que la corteza cerebral es el lugar en el cerebro para el libre albedrío. Una sección de dicha corteza está implicada en el procesamiento y control social y emotivo debido a sus conexiones con el sistema límbico, que es la parte emocional del cerebro. Además, sabemos que en ciertos trastornos cerebrales, como la esquizofrenia, se produce una desconexión entre la corteza prefrontal y la posterior, con consecuencias en la conducta, toma de decisiones y, por tanto, libre albedrío. La pregunta de la existencia del libre albedrío no tiene una respuesta clara,
Pero si en realidad nuestras decisiones son el resultado de interacciones electroquímicas en el cerebro, ¿podemos culpar a un criminal de sus actos? ¿Sabemos qué ocurre en el cerebro de un psicópata realmente? Se conoce que los fallos de interacción en el circuito de los neurotransmisores serotonina y dopamina son los que generan un comportamiento agresivo. Los niveles adecuados de dopamina fomentan nuestra motivación y euforia, mientras que la serotonina es la que nos ayuda a calmar y mejorar el estado de ánimo. En concreto, lo que se detecta en el cerebro de un psicópata es una bajada en los niveles de serotonina, frente a un aumento en los niveles de dopamina, que produce el comportamiento psicótico. Entonces, ¿hasta qué punto las acciones de un psicópata son libres o condicionadas por esa alteración en su cerebro? Si sus acciones fueran condicionadas, ¿aceptaríamos la sugerencia que planteábamos al principio de este vídeo? Otro caso en el que la neuroética participa es cómo afectarían los nuevos conocimientos sobre el cerebro en el aprendizaje de la población. Por ejemplo, en agosto de 2018, en los laboratorios HRL de California se informó de un interesante estudio sobre el uso de la estimulación magnética transcraneal durante el sueño para acelerar el aprendizaje y la memoria. ¿Quieres decir que podríamos manipular el cerebro para aumentar nuestro conocimiento? Si tuvieras esa posibilidad a tu alcance, ¿lo harías? Un momento, estoy pensando en todos los avances tecnológicos que pueden ayudar en el tratamiento de diversas enfermedades neurológicas. ¿Qué papel tiene la neuroética en este aspecto? Pues a nivel clínico, la neuroética también tiene mucho que decir. Pero, ¿y estos dispositivos se implantan en nuestro cerebro y trastan con los circuitos biológicos que ahí encontramos? Esto ya sucede en la actualidad, en tratamientos de fases avanzadas de la enfermedad de Parkinson, cuando los medicamentos convencionales pierden eficacia. En estos casos se utiliza una técnica que consiste en introducir un electrodo en el cerebro para reajustar los problemas neuronales asociados a la enfermedad. Esta técnica es conocida como DBS y, a pesar de sus resultados positivos, presenta problemas éticos debido a la alteración de la situación normal en nuestro sistema nervioso. Obviamente, estamos buscando cambiar lo que funciona mal en el cerebro de las personas con Parkinson. Pero, ¿cambiar las corrientes eléctricas que salen a nuestro cerebro no es cambiar quiénes somos? Es cierto, pero la DBS es la única opción cuando los medicamentos dejan de funcionar. Ya, pero ¿qué pasa con las implicaciones éticas? En mi opinión, la cuestión no es que la DBS modifique nuestro cerebro, sino que cualquier tratamiento contra el Parkinson tiene un efecto sobre el mismo, ya que justo es en este órgano donde reside el problema. Aún así, cada persona tendrá su opinión respecto a este tema y debemos reflexionar cuidadosamente sobre este asunto. Veamos un ejemplo real de un propio paciente. En dicho paciente, la implantación del DBS produjo mejora en su enfermedad, pero le llevó a sufrir episodios maniáticos, lo que llevó a la propuesta de retirar el DBS y sufrir los síntomas de la enfermedad, o mantenerlo e ingresar en un psiquiátrico. ¿Qué elegirías tú? Yo elegiría quitarme la DBS porque está apoderándose de mí. Pues él decidió quedarse con la DBS e ingresar en un psiquiátrico. Pero en realidad, ¿eres libre de tomar esa decisión? Sí, pero solo si acepta la existencia del libre albedrío. A lo largo del vídeo hemos ido planteando 3 dilemas neuroéticos. Como habéis podido observar, ninguno de ellos presenta una fácil solución. Aquí radica la importancia de la neuroética, que debe encargarse de universalizar estas complicadas decisiones y establecer lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el campo de la neurología. Esperamos que con este paseo por la historia y los dilemas de la neuroética os haya quedado clara su importancia en la sociedad del siglo XXI y cómo la conflictividad de estos asuntos siempre va a estar sobre la mesa, como en el caso de la DBS, en el cual la neuroética puede tomar una decisión al respecto, como por ejemplo retirar la DBS cuando produce episodios maniáticos. Pero al final, los pacientes serán los que sufren las consecuencias, y en el caso de nuestro ejemplo, él no estaría de acuerdo con esta decisión. Por eso, en opinión de los creadores de este vídeo, aunque la neuroética emita juicios, en algunos casos debe tener en cuenta la decisión personal de cada uno, siempre y cuando dicha decisión sea éticamente correcta. Esto es así, ya que los dilemas que se estudian en este campo no son cuestión de blanco o negro, sino que deben ser abiertos y dar pie a la interpretación personal de cada uno. Por todo ello, la neuroética debe seguir avanzando para poder aportar cada vez una visión más completa e integrada sobre los problemas que se le presentan. Por último, queríamos dejaros reflexionando con un tema muy antiguo que todavía no está resuelto y que ha sido tratado durante muchos siglos por los filósofos más importantes. Este es el tema de la identidad. La pregunta, ¿quién soy yo? ¿Soy alma, como decía Aristóteles y Platón? ¿Soy la fe en Dios, como decían los filósofos cristianos? ¿O por el contrario, negáis la existencia del yo, como hacía Hume y Nietzsche? ¿Debe la neuroética opinar acerca de la existencia del yo?